Preguntarle sobre el tema de la pandemia. El viernes el doctor Gatell empezó su informe técnico diciendo que era un mensaje de preocupación, sobre todo porque el desconfinamiento en algunos estados o municipios se ha dado quizá no de la manera ordenada como debería ser. Además, no se pudo actualizar el semáforo, dijo el doctor Gatell, por falta de información de los estados actualizada. Usted ayer decía que la pandemia va bajando, que son 9 los estados que preocupan. Preguntarle, ¿cuáles son los estados que no están proporcionando la información para que se pueda actualizar este semáforo? ¿Qué está pasando con la coordinación? Y si hay preocupación también por este desconfinamiento, si no es tan ordenado. Bueno, yo puedo comentar, como lo expresé ayer, que en medio de la pandemia y la tragedia que significa, sobre todo por la pérdida de vidas humanas, porque eso es muy doloroso, enterarnos de amigos, incluso familiares que pierden la vida en medio de toda esta situación tan lamentable, pues estamos trabajando todos los días para enfrentar la pandemia y se está haciendo con profesionalismo, con honestidad, con responsabilidad. Y desde el principio nuestros adversarios se metieron en este asunto con el propósito de hacernos daño políticamente. Entonces tenemos que enfrentar la pandemia, que es lo que más importa, y al mismo tiempo la desinformación, el amarillismo de algunos medios de información que tienen diferencias con nosotros, ya sea porque son voceros del conservadurismo o porque ya no tienen el mismo trato de antes. Dicen que lo que no suena lógico suena metálico. Entonces, tenemos que estarlos enfrentando y la han emprendido contra el doctor Hugo López Gatell, que es un profesional de primer orden. De ahí, el que quieran distorsionar las cosas, el Reforma, pero también el Financiero, diciendo que hay más muertos en México que en Francia y que en Italia. Los dos periódicos. Pues son verdades a media y verdades a medias a veces son mentiras completas. ¿Cómo se va a comparar la población de Francia, de Italia, con la población de México? Tenemos alrededor del doble, un poco más de población, pero así se presenta la información en las primeras planas, porque quieren
afectarnos políticamente. En el caso del Reforma, pues es el boletín del conservadurismo en México. Y el Financiero, pues también, ¿no? Vean los columnistas del Financiero, la mayoría salinistas, que siempre han tenido diferencias con nosotros. Ahí está Pablo Iriar, que yo les comentaba que tenemos diferencias desde 1988, porque lo enviaron a Tabasco cuando yo era candidato a hacer unas crónicas en contra nuestra. Luego con Salinas, fíjense, primero periodista, y luego con Salinas, creo que director del Nacional, del periódico oficial de Salinas, del gobierno de Salinas. Riva Palacio igual, ¿no? Creo que fue director del periódico El Nacional. Ahí están en el Financiero y tenemos que enfrentar a todos esos columnistas que pertenecen al antiguo régimen. Claro, tienen todo su derecho a manifestarse y no va a haber censura para nadie, pero no me puedo quedar callado, tengo que utilizar mi derecho de réplica porque le tengo que informar a la gente por qué esas opiniones, porque no estamos hablando de un periodismo objetivo, profesional, independiente, honesto. Estamos hablando de un periodismo tendencioso. Baste con ver, analizar. Si tienen una columna diaria a la semana, ¿cuántas columnas nos dedican? La mayoría. Es un día sí y el otro también. No hay otros temas, nada. Es estar cuestionando constantemente. Entonces, ahora con lo de la pandemia, pues era la oportunidad para dar rienda suelta a su amarillismo. Ayer recordaba yo lo que hizo la revista Proceso, de sacar en primera plana, en la portada, un horno crematorio. Ni en los tiempos de más auge de la revista Alarma se veía eso.